Hola a todos de nuevo y bienvenidos a la Iconografía Mola. Feliz año, lo primero, y espero que estéis todos después de este temporal sanos y salvos y os recuperéis sin ningún problema del mismo. Si os acordáis, en la última Iconografía Mola, que ya ni me acuerdo cuándo fue, porque entre medias hemos tenido un poco de todo en Investigart, estuvimos hablando del rapto de Europa, y cuando hablamos del rapto de Europa, yo os comenté, entre otras cosas, porque aparecía el nombre, dado que era uno de sus hijos, que os hablaría en el siguiente capítulo de la Iconografía Mola, junto con Pigasus, que es un maleducado y ni siquiera os ha felicitado el año ni nada, porque él es así, es pura vanidad y lo único que le gusta es posar, como ya veis cada vez que salimos en nuestros capítulos. Bueno, pues yo os comenté que os hablaría de uno de ellos. ¿De cuál? Pues del rey Minos. ¿Por qué? Pues porque es un personaje que da muchísimo juego en el mundo de la iconografía, es un personaje al que se le representa muchísimo, y además es un personaje que, por sus características y el gran número de mitos a los que aparece vinculado, no solo da muchísimo juego desde el punto de vista literario, sino que a su vez da muchísimo juego desde el punto de vista artístico y por tanto desde el punto de vista iconográfico. Y ya, como he dicho, punto de vista muchas veces, pues voy a hablar de otra cosa, porque si no, pues esto se va a convertir en una sucesión de puntos de vista que no nos lleva a ninguna parte. ¿Quién es Minos? Pues esa es una gran pregunta. ¿Quién es Minos? Pues sobre Minos, que es un personaje fundamental dentro del mundo de la mitología, por todo lo que os acabo de contar antes en relación con los puntos de vista, otra vez han vuelto a aparecer, pues Minos es un personaje cuanto menos complicado. Es un personaje del que todavía, o sobre el que todavía existen muchísimas dudas, y es un personaje, sin embargo, que por otra parte es protagonista de muchos mitos, con lo cual esto es lo que lo hace tan importante. Hoy en día la mayor parte de los especialistas en mitología, a la hora de hablar del rey Minos, consideran que este es un único personaje. Pero es verdad que también han existido y existen aún algunos especialistas que consideran que dentro del mundo de la mitología no hay un único Minos, sino que hay más. Es más, hay algunos especialistas que no llegan ni siquiera a tener claro del todo si Minos en origen era un personaje en concreto o era la manera en la que los habitantes de la ciudad de la Creta antigua aludían a sus reyes, con lo que tenemos un problema gordo y serio a la hora de acercarnos a este señor. Si consideramos que es un único personaje y que no han habido más Minos en el mundo de la mitología, estupendo, porque la cosa resulta significativamente más sencilla. Lo que pasa es que, como ocurre siempre dentro del mundo de la mitología, hay elementos que renquean dentro de lo que sería el desarrollo y la narración de su mito, que no hay cómo justificarlos y cómo conectarlos con otras cuestiones. Pero con la mitología hemos topado y tampoco nos va a preocupar esta cuestión, porque esto pasa con Minos y con otros muchos más personajes dentro del campo en el que nos estamos manejando nosotros ahora. Si consideramos que son dos personajes, pues bien también, pero tendremos que ver quién es uno de los Minos y quién es el otro de los Minos, porque realmente cuando se habla de más personas en relación con la figura de este rey, realmente en lo que sí se ha llegado a un acuerdo es que se tratarían de dos figuras distintas, no más. Y además esto nos hace más sencillo el acercamiento a su figura. Yo, en cualquiera de los casos, os voy a hablar de los dos posibles Minos, pero también, y para que lo tengáis en cuenta, recalco que desde el punto de vista mitológico y sobre todo desde el punto de vista del mundo de la iconografía,
y de todas las representaciones que de este personaje se suelen hacer, y en cuanto a cuál de los dos es más conocido, a quien tenéis que tener más en cuenta es al segundo del que os voy a hablar. Que no quiere decir que en relación con lo que os cuente del primero no se represente nada, pero es que significativamente lo que os cuente del segundo, desde el punto de vista de la proporcionalidad, se representa muchísimo más. El primero de los minos, o el minos originario, sería hijo de Europa. Por eso yo, cuando os hablé de Europa, su historia y el rapto, os dije que en el siguiente capítulo os hablaría de este personaje. Si lo recordáis, cuando Europa es raptada por Zeus y llevada con él a la isla de Creta, ella se queda embarazada y da a luz a 3 hijos. Sarpedón, Radamantis y el tercero, que sería Minos, los cuales después serán adoptados, por decirlo de alguna manera, por Asterión, rey de Creta, convirtiéndose en sus hijastros, dado que este personaje se va a casar con Europa, además con el visto bueno del señor del Olimpo, Zeus. Entonces, este Minos realmente, quien sería, es el abuelo del Minos más conocido, a quien le pondrían el nombre sus padres en recuerdo y en honor a quien fue el Minos originario, es decir, el abuelo, para que no nos liemos. ¿Quién es este primer Minos? Pues este primer Minos sería uno de los reyes de Creta, un rey justo y bondadoso, que además, junto con Eaco, rey de Egina, y su hermano Radamantis, formaría parte de lo que se conocía como el Tribunal de Hades en el mundo mitológico y en relación con el mundo olímpico, como juez. Y en el caso de que se represente a este Minos, desde el punto de vista iconográfico, precisamente se hará en este tribunal y con estas otras 2 figuras mitológicas, de las que ya hablaré en otro momento, pero que desde el punto de vista de su importancia son bastante menos significativas que la figura de nuestro protagonista, que es de quien estamos hablando hoy. El segundo Minos, ¿quién es? Pues el Minos más conocido, el que sería, de nuevo lo vuelvo a recordar, el nieto del primero, en este caso hijo de Licasto e Idea, que se convertiría también en rey de Creta y que recibiría de sus padres este nombre en recuerdo de quien fue su abuelo, que por ser un personaje importante en la ciudad y por a su vez ser un rey bondadoso y formar parte del Tribunal de Hades, pues se consideraba, merecía ser recordado. Este Minos es el que se casa con Pasífae y tiene Ariadna, Fedra y Glauco. Este Minos es el padrastro del Minotauro, a quien Pasífae tiene, por otra parte, con un toro blanco que debía haber sacrificado Minos a Poseidón y finalmente no lo hace, lo que da lugar a que, al tener ella relaciones con el animal, quede embarazada y tenga por tanto a este ser monstruoso que se alimentaba de hombres. Este Minos es quien tiene a su servicio a Dédalo, que es quien construye el laberinto en el que encierra Minos al Minotauro. Este Minos es, por tanto, con quien se relaciona también el mito de Dédalo e Ícaro, y este Minos, evidentemente siendo el padre de Ariadna, también presentará una relación directa con otro de los mitos más conocidos del mundo de la mitología, que es precisamente el de ella y Teseo, su abandono y toda la telenovela, que no me sale la palabra, que se genera a partir del mismo, que acaba dando lugar con Teseo por una parte y Ariadna casada con el dios Baco. Es decir, que, como podéis ver, el personaje es un personaje fundamental y muy importante, porque no solo es esencial dentro del mundo de la mitología por sí mismo, sino que desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista del desarrollo de su historia está relacionado con otros muchos más personajes y, a su vez, con otros muchos más mitos del mundo de la mitología. Pero realmente, por lo que más se le suele conocer, es precisamente por la relación con su hijastro,
el Minotauro, todo el mito que se desarrolla en torno a este personaje monstruoso y la construcción del laberinto por parte de Dédalo, y cómo finalmente el Minotauro es derrotado y el laberinto descubierto y de alguna manera superado por parte de Teseo, cuando con ayuda de Ariadna consigue salir del mismo sin ser devorado por el monstruo. De todas maneras, yo de este mito hablaré de forma específica en otro de los capítulos, porque por sí mismo da muchísimo juego, y lo que me interesaba es que identificaseis y ubicaseis a este personaje mitológico que fue uno de los reyes de Creta dentro del mundo de la mitología clásica antigua más importante. Minos, la verdad es que tiene, por tanto, una vida iconográficamente hablando y mitológicamente hablando muy movida, hasta que se produce su fallecimiento, que tiene lugar cuando, persiguiendo a Dédalo, después de que haya abandonado su corte y a su propio rey, que es él, al huir con su hijo Ícaro, que como sabréis o como sonará, muere por el camino tras construir unas alas con cera, acercarse mucho al sol y que éstas se derritieran y pegarse el trompazo padre, que a quien se le ocurre, pero de esto también ya hablaremos más tarde, porque si no estoy adelantando acontecimientos. Pues bueno, persiguiendo a Dédalo, acaba encontrándole en la corte de Cócalo, y entonces para protegerle, las hijas de este rey lo que hacen es, cuando se está bañando Minos al atardecer, en su bañera echar o bien tea, según unas versiones, o bien agua hirviendo en la bañera, lo que evidentemente acaba con la vida de nuestros protagonistas. Cuando ya se produce el fallecimiento de Minos, lo que hacen las hijas de Cócalo y Cócalo es devolver sus restos a la isla de Creta, y allí será enterrado este rey, y en su tumba pondrán una inscripción en la que pone, o en la que se cuenta en la mitología ponía, hijo de Zeus. Y aquí todo el problema y la confusión entre el primer Minos, que realmente es el hijo de Zeus, y el segundo, que sería el bisnieto del dios, si mal no me oriento yo con las relaciones familiares, que no se me terminan de dar bien del todo. Pero lo que yo quiero que se quede claro es que realmente con el paso del tiempo y tal como se desarrolla la mitología, que no es lineal y se entremezclan todos los acontecimientos, los personajes y los sucesos, según se van desarrollando las historias, realmente el Minos que se ha quedado es un único personaje al que se le relacionan la mayor parte de las historias, pero que os puede dar lugar a diferentes tipos de representaciones. Las más abundantes, desde el punto de vista iconográfico, son las relacionadas con el Minotauro, con el mito de Teseo y Ariadna, con la figura de Dédalo e Ícaro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como os dije al principio, también hay algunas representaciones iconográficas en las que os podéis encontrar al rey Minos en el consejo o en el tribunal de Hades, junto con Eaco, recuerdo rey de Egina, y Radamantis, su hermano, como rey justo, emitiendo un juicio. ¿Por qué, por otra parte, y ya para acabar, al rey Minos, rey de Creta, se le ha asociado pues con todo este mundo del Minotauro y con todas estas historias, y han surgido las mismas? Porque vuelvo a recordar que la mitología, a fin de cuentas, era la expresión animista de un pueblo, el mundo clásico antiguo griego, que luego se trasvasó en parte o en gran parte al mundo clásico romano. Pues bien, seguramente se relacionen todos estos mitos con el propio Palacio de Nosos, con su estructura compleja y amplia, según las descripciones de los viajeros y de los propios griegos antiguos, y por la decoración del mismo, en la que aparecen numerosas escenas relacionadas con el mundo de los toros, la taurocatapsia, toros de manera independiente, otro tipo de escenas taurinas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, todo este follón con otros mitos ad
adyacentes del que yo os acabo de hablar y que además ha dado pie incluso a la presencia de dos figuras diferentes en relación con un mismo nombre, que es el de Minos. Y ya con esto, dado que ya os habré liado bastante y que Pigasus no me quiere ayudar absolutamente nada de nada porque ha vuelto de las Navidades peor de lo que se fue, os dejo y os emplazo para la próxima iconografía Mola. Así que os doy las gracias, como siempre, por haber estado conmigo y hasta la próxima.